dice salvaguardia. Es otra versión. Su Biblia va a decir diferente. Ajá. Versículo 2 dice: guardaos de los perros. Santo. Guardaos, dice, de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros, dice, somos la circuncisión, los que en espíritu, dice, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo, dice, confianza en la carne. Pero dice el apóstol Pablo, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno, dice, piensa que tiene de qué confiar, dice, en la carne, yo más, dice. Circuncidado, dice, al 8º día, dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero ahora dice el 7. Pero cuántas cosas, dice, eran para mi ganancia, las he estimado, dice, como pérdida por amor ¿a quién? A Cristo. Y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado, dice, en Él, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es la base, dice, de la ley, sino la que es por medio de la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, a fin, dice, de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser, dice, semejante a Él en su muerte, por si de algún modo consigo llegar a la resurrección de entre los muertos. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a pedirle a Dios que sea Él, hermano, y no que sea yo. Gloria a Dios, que sea Él bendiciendo la vida de cada uno. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor. Porque al conocerte a ti, Señor, en la gloria es un gozo, bendito Dios, que hay en nuestros corazones, Padre. Gracias, Señor, en la gloria por tu palabra, bendito Dios. Gracias, Padre, por la vida, bendito Dios, de los hermanos que están en este lugar, porque han aceptado tu palabra, Señor. Y aún, bendito Dios, como dice el apóstol Pablo, Señor, desean y deseamos, Señor, conocerte más, bendito Dios. Gracias, Padre, por todo, Señor, lo que has hecho en nuestras vidas, bendito Dios. Bendice, Padre, la vida del pueblo, Señor. Padre, que todo obstáculo del enemigo sea echado fuera en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Amén y amén. Voy a tomar su lugar, hermano. Gloria a Dios. Podemos ver, ¿verdad, hermanos? Cómo el apóstol, ¿verdad? Empieza, ¿verdad? Comienza, ¿verdad? A exhortar, ¿verdad? Al pueblo, ¿verdad? De Filipo. ¿Por qué? Porque tal vez, ¿verdad? Porque pensaban ellos que porque el apóstol Pablo, ¿verdad? Estaba en prisión,
quizás su fe se iba a tambalear, ¿verdad? Iba a debilitarse, ¿verdad? Entonces podemos ver, ¿verdad? El trabajo, ¿verdad? De un líder. Un líder, ¿verdad? Preocupándose por el bienestar de su pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, santo, bendito Dios. Muchas de las veces, hermano, el ser líder, pienso yo que cuesta demasiado, ¿verdad? Para los que realmente son llamados a ser líderes en las cosas de Dios. Ser un líder, hablaba yo con una persona, ser un líder no es como ser un jefe. El trabajo de un jefe a un líder es muy diferente. El trabajo del jefe es solamente mandar, hacer esto, hacer lo otro. Al jefe no le importa, ¿verdad?, el bienestar de la gente para el cual ellos trabajan. Al jefe no le importa eso. Lo que a un jefe le importa es la producción en el cual los trabajadores están trabajando. Y yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso, pero un jefe, el día que usted no le haga bien las cosas, hasta aquí nomás, vete, yo me consigo a otro. Yo no sé, hermano, pero ahora el trabajo de un líder, hermano, es muy diferente. El líder lidera con su pueblo. El líder está al tanto del pueblo. El líder está muchas de las veces aguantando hambre quizás por el pueblo, pasando cosas por el pueblo, ¿verdad? Y entonces, si nos damos cuenta, ¿verdad?, en este pasaje, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo empieza, ¿verdad?, a motivar al pueblo. En otra versión dice: además, hermanos, dice, alégrense de estar, dice, unidos al Señor. A mí no me molesta, dice, repetirle, dice, lo que ya les había escrito. Y a ustedes, dice, les hace bien, dice, que yo se lo repita. Muchas veces, como a veces estoy en este lugar, ¿verdad? Y a veces digo yo, ¿cuántas de las veces, hermano, nosotros escuchamos, ¿verdad?, mensajes, ¿verdad?, de los libros que aún se han predicado, pero en diferentes, ¿verdad?, con diferentes interpretaciones. Pero aún dice el apóstol Pablo que es, dice, muy necesario. ¿Por qué? Para afirmar en nuestros corazones lo que realmente se nos está hablando a nosotros. Él, ¿verdad?, viene y dice, ¿verdad?, alégrese en el Señor, gócense. Gócense. Y dice, cuídense, dice, de esa gente. Dice, ahora aquí en esta versión dice de otra manera. Esta versión dice, esa es la traducción en la lenguaje actual. Cuídense, dice, de esa gente, dice, despreciable y malvada, dice, que los quiere circuncidar, dice. Los verdaderos circuncidados somos nosotros, dice, los que guiados por el Espíritu, dice, adoramos, dice, a Dios y estamos orgullosos, dice, de pertenecer a Jesucristo. Nosotros, dice, no creemos que podamos hacer nada, dice, para salvarnos. Si la salvación, dice, dependiera de la circuncisión, dice, yo podría sentirme más orgulloso, dice, que cualquiera. Me circuncidaron, dice, a los 8 días de nacido. Pertenezco a la nación de Israel y soy de la tribu de Benjamín. Soy más hebreo que muchos hebreos. En cuanto, dice, a cumplir la ley, pertenecía al grupo, dice, de los fariseos. Tanto me preocupaba, dice, por cumplir la ley, que perseguía, dice, a los miembros de la iglesia. Nadie puede culparme, dice, de no haber cumplido la ley.
Pero gracias, dice, a lo que Cristo hizo por mí, dice, ahora pienso que ya no vale la pena, dice, lo que antes consideré de valor. Todo eso, dice, lo he dejado y a un lado, dice, a un lado. Y lo considero basura, dice, con tal de llegar a conocer bien, dice, a Cristo. Pues no hay nada, no hay mejor conocimiento, dice. Y quiero que Dios, dice, me acepte. Y no por haber, dice, obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, dice, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Por eso lo único, dice, que deseo es conocer a Cristo. Es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún, dice, morir como Él murió. Y espero, dice, que Dios me conceda resucitar de los muertos. Imagínense todo lo que el apóstol Pablo está hablando en esta traducción. Yo creo que lo podemos entender mejor, ¿verdad? Muchas las veces, hermanos, estamos en este lugar, ¿verdad? Quizá decimos, ¿verdad? Que conocemos a Dios, pero en realidad, a veces, hermano, nos falta, como seres humanos que somos, nos falta todavía conocer a Dios. ¿Por qué? Porque aún no nos metemos, ¿verdad?, a escudriñar la palabra. ¿Qué es lo que realmente quiere Dios para nosotros? Gloria a Dios. En cierta ocasión había un hombre, ¿verdad?, llamado John Bunyan. Él hablaba, dice, de su salvación, que él era salvo, que porque él llegaba a la iglesia, dice, él pertenecía a un grupo, dice, en la iglesia. Él, dice, llegaba y tocaba, dice, las campanas de la iglesia, dice, pero él pensaba que era salvo. Y él contaba a la gente que realmente la salvación lo había obtenido él, ¿verdad? Pero en cierta ocasión dice que viajando él, dice, hacia un lugar, escuchaba, dice él, a unas personas hablar del poder de Dios, ¿verdad? Y dice, un día, dice, por providencia, dice Dios, dice, hice un viaje, dice, a Bedford. Este señor, ¿verdad?, dice que era de Inglaterra, dice, por cosas del trabajo, dice, y en una de las calles, dice, de la ciudad, llegué a un punto, dice, en que había 3 o 4 mujeres, dice, sentadas a la puerta, tomando el sol, y hablaban, dice, de las cosas de Dios. Me acerqué, dice, para oír lo que decían. En aquel entonces, dice, yo tenía, dice, mucha labia, como muchos de nosotros, ¿verdad? En aquel entonces, dice, yo tenía mucha labia. ¿Sabe qué es labia, verdad? Es una persona, hermano, que tiene una facultad de hablar, ¿verdad? Una facultad de saber las cosas, una facultad de expresarse, hermano. Y esto es lo que hacía este señor. Yo tenía, dice, mucha labia, dice, para hablar, dice, pero lo que ellas, dice, decían, se me escapó. En otras palabras, dicen, ya no sabía, dice, de lo que ellas estaban hablando. Hablaban, dice, de un nuevo nacimiento, de la obra de Dios en sus corazones, y de que ahora, dice, estaban seguras, dice, de que habían nacido como pecadoras, dice. Hablaban de la manera, dice, en que Dios había visitado sus almas con su amor en el Señor Jesucristo. Y comentaban, dice, sobre las palabras, dice, y promesas, dice, y en particular que las habían ayudado, dice, confortado y sentido y sostenido, dice, en contra, dice, de las tentaciones del diablo. Imagínense de qué manera ellos hablaban. Hablaban con
una gran seguridad, ¿verdad? De lo que les había pasado, de las tentaciones, ¿verdad? Que el diablo les había puesto a su vida, ¿verdad? Como mujeres ya convertidas, ellas hablaban del poder de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas de las veces nosotros, hermanos, hablamos del poder de Dios en nuestra vida? Han llegado muchas tentaciones a nuestra vida. Muchas de las veces, ¿verdad? Pensamos ya luego, ¿verdad? Que una mujer te tentó, que un hombre te tentó. No, hermano. Hay variedades de tentaciones en el cual el enemigo lo puede poner en la vida del ser humano. Entonces esas mujeres habían sido atacadas, dice, por el enemigo. Los había puesto tentaciones. Y ahora ellos como vienen, ¿verdad? A conversar con una seguridad, con un gozo que había en sus corazones, de cómo Dios, dice, los había apartado de todo eso, de cómo Dios, dice, los había salvado, ¿verdad? Entonces sigue diciendo, dice, en particular, dice que habían tenido, dice, de parte de Satanás, y se decían, dice, la una, dice, a la otra, cómo Dios las había ayudado. Me pareció a mí, dice, que hablaban con tan deleite de la Biblia y tenían tanta gracia, dice, en todo lo que decían, que ellas habían, dice, encontrado una especie de un mundo distinto. Dice él, meditando en ese día, dice, me pareció, dice, como si entre ellas y yo había un alto muro que nos separaba. Muchas de las veces, hermanos, hay personas, hermanos, que tienen un gozo tremendo, ¿verdad? De parte de Dios en sus corazones. Y cuando nosotros, hermanos, empezamos a escuchar a esas personas, ¿cómo quisiéramos nosotros, verdad, ser como ellos? ¿Cómo quisiéramos nosotros sentir el gozo que esa persona tiene, verdad, para poder bendecir y alabar a Dios? Pero no se puede. ¿Por qué? Porque hay algo, hermano, que nos está dividiendo. Hay algo que no nos permite gozarnos como esas personas estaban gozando. Cuando el rico dice que fue llevado hacia aquel lugar, dice que ahí, dice, él le pedía, dice, a Abraham, Padre Abraham, dice, vi a Lázaro, dice, para que venga, para que moje la punta de su dedo y que me la pase en los labios. Pero no podía. ¿Por qué? Porque había una barrera que los dividía a ellos. No podía. De esta manera este hombre, hermanos, así se sentía. No podía cruzar aquella valla. No podía estar en aquel lugar. ¿Por qué? Porque realmente en su corazón de él anteriormente pensó que era salvo ya. Pero definitivamente no. Entonces él sigue diciendo, había, dice, un alto muro que nos separaba. ¿Cuánto, dice, quería yo ir, dice, al otro lado, dice, del muro? Decía él, para poder gozarme, dice, también, dice, del calor del sol, como lo hacían ellos. No podía. Quizás el gozo que él sentía cuando él estaba en la casa de Dios era momentáneamente. Y si nosotros nos damos cuenta, hermanos, cuando el Señor nos llena de su gozo, cuando nosotros le servimos a Dios con todo nuestro corazón, dice un canto, dice el gozo del Señor mi fortaleza es. Y ese gozo, hermano, no se termina mientras nosotros le servimos adorando a Dios. Mientras nosotros seguimos caminando con Él, ese gozo va a permanecer en nuestros corazones. Pero muchas veces, hermano, que hay cosas que nos separan a nosotros. Y usted y yo sabemos qué cosas nos separan. Peor en este tiempo, hermano. Peor en este
tiempo, desde Thanksgiving, hermano, hasta este tiempo, ¿cuánta gente anda afanada? Así es. Gloria a Dios. ¿Cuánta gente, hermano, a veces deja de venir a un servicio? ¿Por qué? Porque tiene que hacer cosas allá afuera Exacto. para estar preparado, dice, para cuando llegue este día 24. ¿Cuánto nos estamos nosotros preparando para la venida del Señor? Exacto. ¿Cuántas veces nosotros nos arrodillamos pidiéndole perdón a Dios, hermano, porque le fallamos de una manera u otra? Exacto. Por eso es de que el apóstol, hermano, está hablando, dice, gozaos, dice, en el Señor. A mí no me molesta, dice, repetirnos todas estas cosas, porque es para el bienestar suyo, es para mi bienestar. Si yo escucho cualquier persona aquí predicando la palabra de Dios y que me esté repitiendo lo mismo, es porque realmente Dios quiere que mi fundamento sea realmente, hermano, un fundamento que inquebrantable, inconmovible, un fundamento seguro en mi vida. A mí no me importa, decía el apóstol Pablo, que yo realmente les esté repitiendo esto a cada rato. Yo lo que quiero es de que se gocen el Señor y cuídense, dice, de los perros, dice, cuídense de esa gente malvada que los viene a ustedes quizás tratar de meter otras cosas en la mente para que ustedes bajen espiritualmente. Hay obreros malos, hermanos. Hay obreros malos como la vida de estos judaizantes, hermanos, que realmente ellos lo que querían era circuncidar a las personas. ¿Para qué? Porque si no, de esa manera ellos no podían ser pueblo de Dios. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo? Los de la circuncisión, dijo, somos nosotros. Por eso el Señor ahora nos pide a nosotros ese circuncidado nuestros corazones. ¿Por qué? Porque realmente el Señor ahorita ya no quiere que usted se esté mutilando. El Señor ya no quiere que usted se ande arrastrando, gloria a Dios, lastimándose las rodillas o golpeándose la espalda para ser pueblo de Dios. Ya no. Ya no. Gloria a Dios. Por eso decía él, cuídense de esa gente. Son malvados. Entonces el apóstol Pablo viene haciéndonos esa recomendación a nosotros. Yo lo que quiero, dice, que se gocen en el Señor. Sigan hacia adelante. Gloria a Dios, aleluya. Mire qué dice el libro de Tito, si alguien me lo puede buscar. El libro de Tito, capítulo 1, versículo 10. ¿Sí se da cuenta? Porque hay, dice, aún muchos rebeldes, dice, habladores de vanidades y engañadores, dice, especialmente, dice, los de la circuncisión, a los cuales, dice, es preciso, dice, ¿qué? Tapar la boca, dice, que trastornan, dice, casas enteras, enseñando, dice, por ganancia deshonesta lo que no debe. Por eso le digo,
hermano, el apóstol Pablo nos hace una gran recomendación sobre todo eso. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, aprendamos a conocer más de Dios. ¿Para qué? Para que no seamos llevados de un viento a otro, de doctrinas falsas, hermano. ¿Cuántas las veces va usted allá a la calle? Y muchas de las veces, hermano, a veces no tenemos nada que contestarle a la gente. ¿Por qué? Porque no estamos familiarizados con la palabra de Dios. Muchas de las veces nos dejamos engañar. Fíjense. Gloria a Dios, aleluya. Por eso le digo al apóstol Pablo, hermano, lo que él quiere es de que realmente nosotros